tercera parte. La necesidad de la iglesia según las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a ver todo esto a la luz de las Sagradas Escrituras. Si la iglesia es necesaria por su institución divina y por la voluntad y el querer de Dios, entonces es necesario, absolutamente necesario, pertenecer a ella. Pertenecer a ella. Esa es la línea que vamos a seguir, según el Espíritu Santo ha revelado, sobre todo en el Nuevo Testamento. Vamos a ver 4 puntos al respecto. 4 verdades o 4 puntos al respecto. Tengo sed. Primer punto. Iglesia, evangelio y evangelización. Estas 3 cosas. Y cuando hablamos del evangelio aquí, vamos a postular el bautismo, que es la puerta de entrada. Ya hemos citado, si se acuerdan, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 21, pero tengan en cuenta lo que hemos dicho en este canal, en otros videos, sobre San Pablo en el capítulo 6 de la carta a los romanos, ¿no? Y de la exigencia de ese requisito que opere en nuestra alma lo que se significa con los gestos. Por lo tanto, San Pablo en el capítulo 6 de Romanos postula el bautismo como un sacramento. Y ese sacramento, ¿okay?, es requisito indispensable para la aceptación del evangelio y para el nuevo nacimiento. Y a todo eso nos lleva la evangelización. Y eso se hace en y por la iglesia. Eso es lo que quiere decir este primer punto. Vamos primero con Juan 3:5. Juan 3:5. Sigan la secuencia de estos textos. Juan 3:5. Jesús contestó: en verdad te digo, que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Por ahí voy a poner un video en el cual hablábamos sobre eso, explicando esto. El video creo que se llamaba Basta creer para salvarse, y hablaba sobre esto, ¿ok? Sobre el nuevo nacimiento por el agua y el Espíritu, es decir, la renovación del alma que se hace mediante ese sacramento. Y toda la fe que esto conlleva, la perseverancia, el arrepentimiento, la conversión, la renovación de la vida, la pureza del corazón. Todo esto, recuerden que todo esto lo vemos integrado, no fragmentado. ¿Okay? Así que aquí vemos la necesidad de ese bautismo. No solamente para entrar a la iglesia, sino por la renovación del alma, por la cual se entra espiritualmente a la iglesia. Y se es miembro de la iglesia. Mateo 16:18. Para los que dudan de la institución, de la intención original del Señor Jesús de fundar, establecer y acompañar a una sola y única iglesia, dice Mateo 16:18, dice: y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí vemos la intención del Señor Jesús de establecer, de fundar y de acompañar a una sola iglesia. Y las puertas del infierno, primero iglesia en singular, no en plural, y luego las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, dio perpetuidad. Y luego entonces versículo 19, que por falta de tiempo no vamos a tratar, pero aquí vemos entonces a un funcionario, a un ministro, al cual el Señor señala con la mayor responsabilidad de un hombre en la iglesia, ¿okay?, de regir, de enseñar, de administrar, de confirmar a los hermanos con el gesto de la otorgación de las llaves del reino de los cielos, con el trasfondo veterotestamentario de Isaías capítulo 22, versículo 22, cuando se le otorga a Eliaquim las llaves de palacio para que administre el acceso al rey, ante el rey David, a quien él determinara según su juicio, por el poder que se le había dado mediante la otorgación de las llaves. Mateo 28, 19 y 20. Ya vimos la intención del Señor. Ya vimos entonces lo que el Señor mismo había establecido en términos del nuevo nacimiento y la entrada espiritual y formal a la iglesia. Ahora vamos, Mateo 28, 19 y 20. Dice: y haced discípulos, lo que requiere congregarse, ¿okay?, lo que requiere militancia, sintonía, membresía, identidad.
Esto no se hace en el espacio. Esto no es una cosa meramente espiritual o emocional. O total es mi intención. Yo querría, en algún momento cuando esté preparado, yo me uno. No, eso no es lo que dice aquí. Entonces usted no forma parte de la iglesia. Son los discípulos. Y esos discípulos deben ser convocados de todos los pueblos. Lo dice aquí al principio del versículo 19. A todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles otra vez, y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. Y sabed, por aquí pongo ahora el video en el cual explico esta última parte del versículo 20 del capítulo 28 de Mateo. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está en esta institución. El Señor está como cabeza, es decir, como parte de este cuerpo, como cabeza, Señor de la iglesia, pero también como parte de la iglesia, porque no podemos entender la cabeza sin el cuerpo, y si es un cuerpo tiene cabeza, si es que está vivo, si es que está patente, si es que está trabajando, si es que se está moviendo. Entonces estamos hablando de la organización de la iglesia, implícita en este texto, y sin lo cual este texto no tiene forma de aplicarse en el aquí y el ahora. ¿Y cómo se aplica todo esto? Hechos capítulo 2. Escuchen con atención, versículo 38. Luego vamos con el 41 y 42. Escuchen bien. Pedro les dijo: convertíos y que cada uno de vosotros se bautice en el nombre de Jesucristo. Convertíos primero y luego bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y entonces en el versículo 41 ellos aceptaron su palabra y fueron bautizados, y aquel día se le unieron unas 3,000 almas. ¿Se unieron a quiénes? ¿Se unieron a qué? ¿Para qué? ¿Como requisito de? ¿O como requisito de qué? Se unieron a quienes, a los hermanos en la iglesia. Y si lo dudan, próximo versículo 42. Miren, porque aquí es la primera recapitulación que se hace de la vida de la iglesia primitiva. Miren lo que pasó con toda esta gente. Perseveraban asiduamente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan, o sea, la Eucaristía, y en las oraciones. Y a propósito de esta comunión con el fundamento apostólico, ¿okay? con los apóstoles, o sea, los obispos, los primeros obispos, y los presbíteros, los diáconos, y toda la iglesia, con todos esos ministerios, y con esa misión otorgada por el Señor, lo tenemos por lo menos otras 8 veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Quién soy yo para decir que la iglesia no hace falta? O que la iglesia contradice al Señor. ¿Quién soy yo para decir Cristo sí, iglesia no? ¿Quién soy yo para decir yo quiero a Cristo pero me desatengo de ese medio establecido por Jesucristo para tener comunión con Él? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿A Cristo? ¿O yo quiero a un Cristo a mi manera? Mucho cuidado. Segundo punto. La iglesia es una, está unida a Cristo. Y nosotros en la iglesia estamos unidos a Cristo también. Dispuestos a conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. ¿Y cómo es eso? Sigan. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como habéis sido llamados a una sola esperanza, la de vuestra vocación. ¿Usted ha sido llamado? ¿Usted ha sido llamado a esa vocación? ¿Cuál es esa vocación a la que hemos sido llamados todos? La santidad, a la más perfecta configuración con Jesucristo. ¿Y cómo se logra eso? Perteneciendo a lo que dice el principio del versículo 4, perteneciendo a un solo cuerpo para estar integrados a ese espíritu, que es el espíritu de Cristo. Pero ven acá, ¿y cómo se inicia esto? ¿Cómo se inicia una cosa como esta? Vaya entonces al versículo 5, vaya al próximo.
un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Aquí la acepción de fe que tenemos aquí es de doctrina. Doctrina, verdad revelada. Esa es la acepción de fe de la que trata aquí la segunda parte del versículo 5. Una sola fe se refiere a la verdad revelada, a la integridad del depósito de la fe, de la doctrina santa y pura de nuestro Señor Jesucristo. Y para todo eso, el bautismo. Aquí está, un solo bautismo. Por eso, tengo que decirlo, el versículo 14, me viene ahora a la mente, el versículo 14 de este mismo capítulo nos advierte, para que no seáis ya niños llevados a la deriva por cualquier viento de doctrina a la merced de embaucadores que conducen al error. Mire que mucho nos ama el Señor, que nos advierte y nos cuide, nos preserva en la iglesia para que no caigamos presa de esos otros señores, de esos ídolos allá afuera. Para que no caigamos presas de la mentira ni de la confusión. Qué lindo es el Señor que ha establecido este medio histórico de salvación, este sacramento histórico de salvación que es la iglesia, para resguardar nuestras almas, para que no vaya a confundir el Evangelio de Jesucristo con el Evangelio según San Yo, para que no me vaya a equivocar en mi abordaje e interpretación de la santa revelación. Qué bonito es el Señor. Alabado sea Jesucristo. Por eso ustedes, mis amados cristófilos, que son católicos practicantes, se gozan con todo esto, pero cuando nos toca sufrir algunas cosas que padecemos en la iglesia, las sufrimos también. Seguro, ¿por qué? Porque amamos a la iglesia, y amamos a la iglesia porque la iglesia ha sido establecida por Jesucristo. Ha sido parte del establecimiento de la doctrina y del reino y de las instrucciones que el Señor ha dejado en este mundo para hacerse Él extensivo en este mundo a través de toda la historia. ¡Qué bonito! Tercer punto, Cristo se relaciona con nosotros en y por la iglesia. Tercer punto, para que vean que la iglesia es necesaria, es absolutamente necesaria. Y sin ella no vamos para ningún lado, estemos conscientes o no conscientes. Cristo se relaciona con nosotros en y por la iglesia. Primera de Corintios capítulo 12. Miren cómo dice el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aun siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Por eso decía, es un cuerpo, y es el cuerpo de Cristo. O sea, Cristo, el Señor, nuestro Señor, es ese cuerpo. Es ese cuerpo. Aquí le está diciendo, solo un cuerpo, así también Cristo. Cristo es un cuerpo. Y para tener la mejor y la más total comunión con Cristo, usted tiene que ser parte de ese cuerpo. Es una razón contundente por la cual la Iglesia Católica es absolutamente necesario. Sigue entonces el versículo 13, escuche con atención. Porque todos nosotros, tanto judíos como griegos, tanto siervos como libres, fuimos bautizados en un mismo espíritu. ¿Para qué? Para que cada cual siguiera en adelante haciendo lo que le diera la gana. Aquí dice, fuimos bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, para formar un solo cuerpo con Cristo. Y concluye, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Porque ese solo espíritu nos refiere a una sola y única verdad, otra vez para que nadie se confunda. Por eso es que este Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Noten el discurso, lo que llaman el discurso final o de despedida de nuestro Señor en los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio según San Juan. Me voy, pero no les dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre y el Padre enviará en mi nombre un consolador, un paráclito, que es el Espíritu Santo. Y concluye el capítulo 16. Y el Espíritu Santo les conducirá a la verdad completa. ¿Usted quiere esa verdad? ¿Usted quiere participar de esa verdad? ¿Usted no quiere ser confundido? Pregunto. Volvamos a Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Mire qué interesante. Todo lo sometió bajo sus pies.
Dios el Padre sometió todo bajo sus pies de Jesucristo. Y a él lo constituyó, a Jesucristo, lo constituyó cabeza de todas las cosas a favor de la iglesia. A favor de la iglesia. ¿Quieren acabar con la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué quieren acabar con la iglesia? ¿Por qué desvirtúan a la iglesia? ¿Por qué le restan importancia a la iglesia? Porque las cosas que Dios sometió a su Hijo Jesucristo las constituyó en cabeza de todas las cosas a favor de la iglesia. Luego sigue el 23, que es su cuerpo, la plenitud de quien lleva todas las cosas, que lleva todo en todas las cosas, que es su cuerpo, la plenitud de quien llena todo en todas las cosas. O sea, la iglesia es la plenitud de Cristo. La iglesia, que es su cuerpo, que es la plenitud, aquí lo dice, la plenitud de quien llena todo en todas las cosas. ¿Quiere usted la plenitud de Cristo? ¿Quiere gozar de la plenitud de Cristo? ¿Ve por qué la iglesia es necesaria? ¿Ve por qué es absolutamente necesaria? ¿Ve por qué no hay excepciones? Aunque sí hay que interpretarlo debidamente, en comunión con la doctrina de la iglesia desde siempre, con la santa revelación. Efesios capítulo 3, versículo 21. No se vaya, porque entonces el regalito que le tenemos, la referencia que le vamos a hacer al final, se la van a perder. Efesios 3, 21. A Él, a Dios Padre, viendo el contexto, sea dada la gloria en la iglesia. A Él sea dada la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. ¿Por quiénes? Por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y concluye, amén.